Todo está conectado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de elementos humanos, como son la fraternidad, la justicia y la fidelidad. Palabras del Papa Francisco. Bienvenidos y bienvenidas a contemplar historias cotidianas de personas. Vamos a hablar de lugares, vamos a hablar de experiencias, en torno a un principio o valor, ¿no? En torno a invitados que han ido descubriendo este valor en su vida. Soy Ariel Reyes y esto son historias de búsqueda incansables, de enseñanzas de vida. Esto es tiempo de conexión. Y hoy día estamos con Diego Giraldo, ¿no? Seminarista, para conversar sobre el valor de la vocación. Qué bonito tema. Bienvenido, Diego. ¿Mm? Muchas gracias, Ariel. Sí, como usted dice, es un tema muy hermoso, que bueno, ya lo iremos compartiendo, pero es como esa mirada del Señor que nos mira con ternura, como también lo dice el Papa Francisco, y tiene para nosotros un designio de amor. Que bueno, ahí ya lo conversaremos, pero la vocación es una cosa que no es como de algunos, todos tenemos una vocación, Ah, claro. que en definitiva, Es un universal finalmente. claro, Eh, Solo hay que captar los designios, ¿no? claro, Bueno, comencemos a indagar sobre esto. Te agradecemos muchísimo. Me han contado que vienes de Colombia, ¿no? así es, así Vienes es. de Colombia, perteneces a un movimiento Ujú. que se llama Amor, ¿no? Lazos de amor mariano, Lazos de Amor Mariano, ¿no? correcto. Ese lazo es profundamente vocacional también. Sí, Bueno, vamos a indagar en ello. Te agradezco muchísimo acompañarnos en esta tarde para compartir tu historia, ¿vale? muchas gracias. Lo que vamos a hacer al comenzar, te quiero compartir algunas frases de algunos autores y que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas frases que están ahí conecta más con lo que tú piensas que es vocación? Puedes recoger alguna, me pides que la repita, como tú, ¿vale? Perfecto. Bueno, la primera que tengo es de Simone Weil, que es una filósofa y activista cristiana, y que dice que la vocación no es tanto una elección, sino una respuesta a una llamada. Eh, Víctor Frank, un gran psiquiatra y un sobreviviente del Holocausto, dijo que cada uno tiene su propia vocación o misión en la vida. Y todo el mundo debe llevar a cabo una tarea concreta que exige cumplimiento. La tercera que te quería leer era de Carl Jung, que es un psicólogo, y que dice la vocación es esa voz interna que te llama a hacer aquello para lo que has nacido, ¿no? Para lo que estás destinado. Y no te atosigo más. La última, tú recoges todo lo que quieras. C.S. Lewis, ¿no? Escritor y teólogo, dice que la vocación de todo cristiano es la de ser un pequeño Cristo para su prójimo. Y cuatro frases de personas que fueron de algún modo bebiendo y también captando lo que era la vocación. Estimado Diego, ¿qué es para ti la vocación? En torno, ¿cuál de estas te genera más conexión? Bueno, o sea, yo creo que dan, todas dan elementos de lo que sería la vocación. Pero si tuviera que escoger alguna, me quedo con la primera, Ok. porque yo creo que la vocación es precisamente no algo que uno elige, sino algo a lo que uno responde. O sea, hay alguien que es el Señor, Dios, tuvo un designio para mí, desde toda la eternidad, un designio de amor para mí. Qué impresionante eso. Y es así, o sea, Dios, Sí. porque fíjese, Mm. eh, alguna vez leí en algún libro que Dios, cuando creaba árboles, bueno, creó árboles, una cantidad, bien, animales, una cantidad, las aves, los peces, qué sé yo, todos los animales, creó una cantidad, pero cuando crea un ser humano, cuando crea una persona, le obliga, entre comillas, de cierta manera al Señor a crearle una historia, o sea, a crear un plan de amor para esa persona. O sea, no es lo mismo crear un árbol que crear una persona. Que todos los crea Dios por amor, pero cuando crea una persona, al ser un ser personal que puede entender y amar, le crea una historia, un designio, un plan de amor para esa persona, que en lo que nos ocupa hoy es la vocación. Le crea una vocación que es
Eh, bueno, vocación viene de vocare, del latín vocare, que es llamar. O sea, es llamar, entonces es un llamado. Y cuando a uno lo llaman, ¿uno qué hace? Responde. A veces cuesta escucharlo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero claro, esta voz de este creador, como dices tú, que, que crea con esta criatura privilegiada, ¿no? Y al ser privilegiada es porque tiene un nombre, ¿no? Y tiene un propósito fundamental para esa persona, para Claro. vivir esta profunda experiencia de amor, ¿no? Entre Mm, el creador y la criatura, pero de manera singular. Y eso es muy interesante porque, ujú. de algún modo, no sé qué te parece a ti, pero hay tantos tipos de vocación y tantas posibilidades del ser humano para poder encontrar este lazo cada vez más con el Creador. Yo Ujú, eso lo encuentro impresionante. mm. Cómo Dios se fija en cada ser humano y le dice, tú y tú tienes la posibilidad de vivir plenamente también en unión conmigo. Y cómo uno puede de algún modo acercarse a esa respuesta. Encuentro notable. ¿Qué te Es, pasa con es, eso? es muy hermoso. Y bueno, yo también agregaría que, o sea, no porque Dios nos cree un plan de amor, eso como que nos hace menos libres, al contrario. O ¿Cómo, sea, cómo logras relacionar vocación y libertad? claro. O sea, Dios nos crea con un plan de amor, Ujú, pero en definitiva el ser humano es libre de responder o no responder. O sea, porque Dios nos dio libertad para escogerle en amor. O sea, el amor exige libertad. Porque si yo no dejo libre a una persona, yo no puedo decir que me ama. O exacto. sea, la persona, yo puedo decir que me ama cuando libremente puede rechazarme, pero me elige. Y yo ahí Mm, digo, me ama. Porque libremente puede rechazarme, pero decide elegirme. Y entonces, ¿y eso cómo se experimenta eso? Que hay personas que no siguen la vocación que sienten en su corazón. O sea, libremente no deciden seguirla. Y si fuera una cosa como, eh, o- como que no se pudiera evitar, todas las personas cumplirían la vocación para la que fueron creadas, pero algunas no la siguen. claro, ¿Por qué? Porque somos libres de rechazarla también. claro. Hoy día a lo mejor las personas eh, han asociado más bien la vocación a una profesión, ¿no? Claro, Y la vocación se puede vivir dentro de una profesión, pero la profesión es un espacio de profesar la vocación misma, ¿no? claro. Creo que en la actualidad a lo mejor, vamos a hablar de eso, Ujú. ¿no? Que a lo mejor la vocación tiene tal grado de intimidad y tal grado de expansión, porque lo que tú estás diciendo es que el ser humano descubre algo muy fundamental, Claro, y descubre esta experiencia de Dios que lo quiere nutrir, pero que lo libera completamente y él ocupando su libertad dice, contigo quiero estar. claro. Eso es una historia de amor, ¿no? Es una historia de amor. Vamos a esa historia de amor, conozcamos Vamos. tu historia de amor, conozcamos y sabiendo que con todo, ¿no? Con todas las dificultades, con todo lo que ocurre, queremos ir escuchando también y agradeciendo de antemano poder conocer esta historia en relación con la vocación. ¿Cómo lo vamos a hacer, Diego? Mira, aquí hay una radio, es una radio no tan antigua, pero esta radio nos va a servir para poder ir a cada uno de los tiempos en los cuales vamos a conversar hoy. Bien. El primero que te voy a invitar es que que tú puedas presionar rewind. ¿Sabes cuál es el rewind? Ese que está ahí. A ver, ¿Lo este. ves? No, Este. ese es el Este. Ah, rewind. al pasado. Pasado. Muy bien. Listo. Qué rápido, ¿no? Qué rápido. Me siento en otro lugar ya. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir al pasado. Yo te quiero preguntar primero a lo mejor por personas y o experiencias que tú recuerdas que hayan sido claves para comenzar a vivir tu vocación. O sea, tú eres de Colombia, a lo mejor nos Ujú. puedes llevar ahí a la rumba. No sé si está bien dicho el género musical, pero a lo mejor que nos puedas contextualizar y nos puedes decir, mira, en tal lugar, en tal experiencia, a partir de esto, yo fui viendo que estas personas vivían su vocación y esa respuesta tú la notas. ¿Qué hacía que tú te dieras cuenta que esas Mm, personas vivían la vocación? ¿Nos puedes, por favor, compartir un poco de eso? sí, claro. O sea, bueno, quisiera decir un par de cosas así como de mi familia, porque creo que hoy hay menos respuestas también a la vocación para la que fuimos creados. En definitiva, porque se ha desfragmentado la familia.
porque la familia es un foco de gracia en donde se descubre la vocación. Y entre mejor y más unida a Dios esté la familia, se hace como más sensible el oído, podemos decirlo de esta manera, para escuchar la voz de Dios. Entonces, bueno, yo nazco en una familia, siendo el séptimo y último hijo de mis hermanos, fui el último. Una familia de tradición muy católica, de Santa Misa todos los domingos. Sin embargo, no muy coherente muchas veces con la fe. Sí, o sea, de rezar, pero no una coherencia de vida en diferentes aspectos. Sin embargo, o sea, yo fui creciendo con valores como muy valores cristianos, valores de humanos también, de honestidad, de verdad, de responsabilidad, de respeto, de amor a Dios. Todo eso, claro. Todo eso ocurría en tu familia. Claro, o Te sea, decían, sé honesto, sé respetuoso. sí. Eso, de algún modo, a ti te fue calando y te fue como configurando un poco, ¿no? Claro, porque es que, o sea, la vocación viene a imprimirse, por decirlo de alguna manera, en el sustrato humano que hay. O sea, en la persona que tiene una herencia humana. Entonces, yo creo que en la parte humana y también en la parte religiosa, por los valores, las creencias, los principios cristianos que me fueron infundiendo mis papás, o sea, yo tengo una herencia muy grande y que les agradezco un montón a mis papás. Y que cuando salga este programa es a los primeros que se los envío. Por favor, ¿cómo se llaman tus papás? Se llama Alonso y Marta. Alonso y Marta. ¿A qué se dedicaban Alonso y Marta? ¿O hasta el momento en que están ellos? ¿Y cómo les podemos en este momento agradecer también? Porque fueron cuna también de Totalmente. tu vocación. ¿Qué hace don Alonso y tu mamá? Bueno, mis papás son del campo, de Campo. una región, un pueblo cercano a Medellín, Colombia, ¿sí? Ok. Que de repente lo ubican, bueno, Sí, un sí. pueblo cercano a Medellín que se Sí. llama Santuario, Antioquia. Entonces vivían en el pueblo y tenían una parcelita. Entonces ahí crecieron ellos, ya luego se casaron. Por ejemplo, una anécdota así muy puntual. A ver, Cuando mi cuéntame. papá fue a decirle a mi abuelito, o sea, el papá de mi mamá, Ya, que se bueno. quería casar con mi mamá, él le dijo esto. ¿Qué le O sea, para que vea el talante de lo que a mí me da orgullo de mi papá, del hombre que ha sido. Le dijo, don Ramón, mire, yo no tengo nada, tengo esto, manos para trabajar. Eso es lo que tengo para ofrecerle para su hija. Usted verá si le sirve eso para que me deje casar con ella. Y le dijo mi abuelito, tiene mi palabra, cásese con ella, no hay problema. Y, o sea, ahora uno diría, es una locura, es una cosa irresponsable. Pero en ese tiempo, mi papá tiene 71 años, mi mamá 69, y en ese tiempo, o sea, fue la palabra que dio mi papá. Y empezó a trabajar en el campo, agricultor él, dedicado a la agricultura, a trabajar en el campo, y mis hermanos empezaron a nacer, y gracias a Dios nunca faltó nada en la casa. O sea, porque era un hombre o es todavía, que trataba de ser responsable, y eso yo lo vi y lo aprendí. O sea, me marcó en mi papá y en mi mamá, una mujer dedicada al hogar, una mujer de casa, ama de casa, dedicada al hogar, a sus hijos, a su esposo, un ejemplo también de virtud enorme. No son perfectos, porque eso sí es como una fantasía, no, tienen sus defectos, claramente, Sí. pero yo crecí viendo eso, viendo un ejemplo. También, como digo, tuvieron sus defectos, su pasado, mi papá también. Ya después, bueno, cuando llevaban como 30 años de casados, más o menos, le dio una hernia a mi papá y tuvieron que viajar a la ciudad. Ya no pudo seguir trabajando en el campo y ahí empezó a trabajar en el comercio. Entonces ya mi mamá, ama de casa igualmente, mi papá en el comercio, ahí también muy dedicado, responsable de la casa. Y ahí yo crecí viendo todo esto. Entonces, de mis papás, yo creo que las primeras personas que marcan mi vida vocacional son ellos, por ese ejemplo. En casa se empieza a descubrir la vocación. Totalmente. ¿Hay algún otro lugar, así en específico de tu pasado, donde tú sientas que descubriste o comenzaste a comprender tu vocación? ¿Hay algún lugar que para ti te resuene como un lugar de escucha, así, como simbólicamente hablando, ¿no? Claro, Como sí, que sí. ahí de algún modo empieza a pasar algo. Mm,
Bueno, sinceramente no. Me acuerdo de pronto algunos hitos así particulares. Ujú. Uno de mis hermanos hacía grupos de oración en la casa. Ah, Y yo cuando era niño, bueno, participaba en esos grupos, hacía el rosario también. ok. De pronto eso, pero ya uno va creciendo, se va alejando un poco de las cosas de Dios. Fui creciendo, íbamos a misa los domingos, pero ya no le veía mucho sentido. Ya esa apatía que uno, con la que uno empieza también a crecer, a veces muy común en los adolescentes. Y de pronto también una hermana mía es religiosa. Entonces yo Wow. con ella no compartí mucho, pero a los 4, cuando yo tenía 4 años, ella se fue de religiosa. No compartí mucho, pero también sabía que tenía una hermana religiosa, la veía más bien poco, pero hablábamos con ella por teléfono también. Eh, pero en sí, la vocación al sacerdocio, yo jamás la sentí de niño, nunca, nunca fui monaguillo, nada, nada. Yo crecí así, pero ya a los 15, 16 años me empecé a alejar un poco más de Dios. Eh, pero y ahí no sentí ninguna vocación. ¿Y cuándo? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Entonces ahí usted dice, ¿y ¡Oh! entonces qué pasó? Apareció el doble tambor ahí. Claro. A los 17 años, Ya. precisamente tuve una experiencia de encuentro con Dios como más profunda. Ok. A través de un retiro espiritual del movimiento Lazos de Amor Mariano, que es una asociación privada de fieles que nace en Colombia. Entonces mi papá y mi hermano mayor fueron a ese retiro, porque mi papá también, problemas con el alcohol también. Entonces, en esa disposición de querer acercarlo a Dios, una de mis hermanas le invitó a retiro. Entonces fue él con mi hermano mayor a retiro y vinieron fascinados, encantados, con ganas de cambiar, de ser mejor, más coherentes. Y ahí vinieron con el deseo de invitar a todo el que se atravesara, perdón la expresión, al retiro. Entonces al siguiente retiro mandaron a mi mamá, a mi cuñada, a un primo, al suegro de mi hermano y a mí. Mandaron a 6. Nos mandaron a 6. A 6. Y entonces ahí, que yo estaba en el último año de colegio, tenía 17 años, y ahí fui a ese retiro espiritual. Okay. Ahí tuve un encuentro con Dios más profundo. Pero sobre todo fue después que hice el proceso de consagración total a Jesús por María, que también lo hace la comunidad de Lazos. Ahí hice un proceso de 9 meses, de como una especie de catequesis, donde se hace una renovación consciente de los compromisos bautismales. O sea que esa renovación consciente, Diego, es parte como de... Tú nos relatas que hasta los 17 años bebiste de muchos elementos de tu familia, con todas las dificultades que también ahora nos cuentas, pero empieza a aparecer esta lógica de respuesta, como que un poco lo que dijiste al comienzo, que te llamaba mucho la atención el texto de ese autor que decía que la vocación empieza a ser más que una elección, empieza a ser una respuesta, un llamado. Eso que tú fuiste nutriendo de manera consciente durante esos 9 meses y también esa experiencia ahí, tú fuiste captando este diálogo profundo con Dios, porque, ¿sabes? Hago un paréntesis, porque una de las cosas que nos pasa a veces es que hay personas que lo remiten a lo conceptual, contenido, 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 pero a ti te pasa algo que se nutre con contenido, porque tenía que haber una catequesis, tenía que haber una maduración conceptual, pero Claro. te pasa algo muy profundo en ese tiempo. ¿Nos podrías compartir eso que ocurre, que es Claro. ese encuentro tan profundo con Dios? ¿A qué se debe? Hay que decir, hay maduración, pero también hay algo que te empieza a pasar a ti en relación con Dios. ¿Qué es lo que te pasa ahí? Sí, ahí, aclaro, ahí todavía no hay ningún esbozo de vocación sacerdotal. ¿De verdad que no? Nada. O Ya. sea, y yo creo, porque uno podría decir todos, absolutamente todos, tenemos una primera vocación que es a amar. Y a amar descubriendo que Dios nos ama, que Dios me ama. Y ese fue, así en estos términos, eso fue lo primero que yo escuché. O sea, yo me sentí amado. Resulta, no lo mencioné pues para no extenderme mucho como en la historia, pues como mi historia personal, pero cuando hubo un cambio de colegio, porque mis hermanos mayores tuvieron que salir, y ahí hubo un cambio y ahí sufrí mucho también por el bullying. Cuando tenía unos 9, 10 años,
por tema de ser el chico nuevo también, bueno, leceras de niños chicos, Sí, sí. que eso no prosperó más, pero claro, eso marcó también mi vida y me dejó, me generó profundas inseguridades. O sea, yo crecí siendo una persona profundamente insegura, Claro. muy insegura, muy temerosa, pararme enfrente de los compañeros a hacer algo, a exponer, a leer un papel, o sea, me temblaba todo. Pero cuando voy a este retiro espiritual, así como en conclusión, yo me doy cuenta que Dios me ama. Y me doy cuenta que Él me valora. Y me doy cuenta que Él confía en mí. Y cuando descubro el amor de Dios, entonces descubro a su vez la primera vocación, que es mi alma clama a Dios. Mi alma viene de Dios y a Dios tiene que volver. En una vocación personal, cristiana, normal de cualquier persona. Entonces, cuando hago esta consagración a la Virgen, que fue más distendida, de catequesis, claro, de ir recibiendo conceptos, como usted lo decía, pero el corazón se fue transformando para querer entregarme a Dios siendo laico. Yo ahí empecé en mi trabajo como comerciante también. Decidí no entrar a la universidad porque en la región de donde es mi familia se mueve más el comercio. Entonces el proyecto es como trabajar en el comercio. Exacto. Entonces empecé a trabajar y ahí me hice también misionero del movimiento de Lazos y ahí empecé a entregar mi vida, pero como laico, dedicando ciertos momentos al apostolado, una experiencia de apostolado muy bonita. Y ahí descubrí algo que se descubre en la vocación, que acá lo vemos en primer momento, pero ya lo vamos a tocar ahorita más adelante, y es que la vocación lo hacía a uno feliz. Ahí fui feliz, muy feliz, sirviendo a Dios, porque mi alma y la de todas las personas necesita a Dios, clama a Dios, tiene nostalgia de Dios. Y ahí fui feliz viviendo mi vocación cristiana como laico. Pero tenía mi proyecto de familia, mi proyecto de casarme, tener mi esposa, hijos. Ese era mi proyecto y ese era mi plan, porque como le digo, nunca había tenido un esbozo de una vocación a la vida sacerdotal, que ya en su momento Claro. llegará. Pero o sea que encuentro bellísimo lo que nos planteas, que me doy cuenta que me aman y que puedo amar, y empieza todo este lazo, ¿no? Claro. Este lazo que tú nos has dicho, el movimiento al cual tú perteneces, empieza Ujú. desde esta expresión más profunda, y es lindo el concepto de felicidad. Ujú. Es tan hermoso porque de algún modo irradias, ¿no? Algo que te llena a ti plenamente, pero claro, en esta noción de ser espejo, te das cuenta de que tienes esta sed de amor, pero también esta sed de amar, ¿no? Claro. Este propósito fundamental. Uf, ¿cómo sigue la historia después? ¿Cómo sigue? Bien. O sea, acá es donde se pone una cosa intensa, bonita. Por ejemplo, claro, es cuando uno, decía el Papa Benedicto XVI, Dios no quita nada. Le decía a los jóvenes, Dios no les quita nada, les da todo. Y ahí a los 17 años, como le digo, joven, yo empecé en esta experiencia de amar a Dios. Y ahí fui muy feliz. Y después surge una chiquilla. Entonces, que era también misionera, yo empecé a rezar, porque uno empieza a ser también más delicado con los sentimientos, a no dejarse como llevar por lo primero que siente. Entonces, Dios le pondera a uno también mucho los valores humanos mismos. Entonces le hace actuar a uno con prudencia, con delicadeza, con tacto. Bueno, en fin. Entonces empecé a rezar y le dije, Señor, esta chiquilla me parece linda, me atrae, simpática, como siempre te la he pedido, porque correspondía, sí, en serio, correspondía como a las características que yo siempre le había dicho a Dios. Calza perfecto, era linda, una chica juiciosa, en Dios, porque éramos los dos del mismo movimiento, estábamos como en la misma tónica. Perfecto. Y entonces, Señor, si este sentimiento es tuyo, cultívalo, que prospere, pero si de pronto no es tuyo y es una mera emoción, bueno, que se disipe también. Y ahí viene qué pasó. Se disipó. No. Empezó a crecer. Y yo rezaba por esta niña y compartíamos en los apostolados, y ese sentimiento se hacía más fuerte. Y era un sentimiento lindo, porque era un sentimiento puro. Sinceramente era puro. O sea, yo quería, si Dios quería algo con ella, quería que fuera algo bien hecho, algo serio. Bueno, entonces empecé a rezar mucho, pidiéndole al Señor como más luces. Y bueno, y compartiendo con ella se fue cultivando una bonita amistad.
Ya después ella se fue a un apostolado de 6 meses a otro lugar. Entonces, bueno, yo también hice ese apostolado, casi 2 años. Bueno, pero ella se fue 6 meses a otro lugar. Ya. Y en ese tiempo uno diría, bueno, no está la chiquilla, pues como que se disipó la cosa. Pero tampoco. No. O sea, ese sentimiento seguía Era creciendo. una bola de nieve. Seguía creciendo y me llenaba mucho el corazón. Era muy bonito porque Mira. la experiencia del amor y hacia otra persona es muy llenadora cuando el amor es limpio. Llena mucho, no daña. Entonces, bueno, eso fue pasando. Pero en el transcurso, cuando ella volvió, y ahí empezaron a pasar, ahí sí diferentes elementos que empezaron a confundirme mucho. Hubo varios signos. Ay, ay, El primero, ¿cuál fue? Ya. Son, bueno, hago un paréntesis. Hagamos un paréntesis nosotros. Ya, perfecto. Hagamos un paréntesis Sí, nosotros. sí. Esperamos, vamos y volvemos para poder seguir conociendo cómo se va desarrollando esta vocación con todos estos elementos. ¿Ah? Vamos y volvemos. Muy bien, bienvenidos de vuelta acá a Tiempos de Conexión. Estamos con Diego, Diego Giraldo, ¿no? Sí. Y estamos, quedamos ahí entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis lo que estaba ocurriendo con esta historia bella, ¿no? De descubrimiento de la vocación. Eh, Quedaste allí, la niña volvió, Ujú, ujú. ocurrieron algunas cosas. Todo suyo, señor. ¿Qué pasó? Bien, acá está el clímax. Acá sí pasa lo que tenía que pasar. A ver, a ver. Muy a bien, ver, entonces, a ver. el paréntesis que iba a hacer es que Dios llama a cada uno según su forma de ser también. Yo le decía, Señor, lo que usted tenga para decirme, sea muy claro porque yo soy muy bruto. Yo no entiendo. Entonces, el Señor, por favor, sea muy explícito. Pero por favor, Entonces, dime, por favor. Claro, entonces el Señor me hizo caso de cierta manera. Ya. Entonces, hay personas que, en cuanto a la vocación, a la vida consagrada, Dios les pone una leve inquietud, bien, la van discerniendo. Otro les pone como una... les presenta el panorama y como que se van aproximando. Hay otros que contundentemente ¡pah!, les dice, quiero esto. Bueno, yo creo que, aunque uno también va discerniendo muchas cosas, pero el Señor de cierta manera fue muy claro conmigo. Fue muy claro de lo que quería, que me quería para Él, pero todo fue en libertad y ya lo vamos a ver. Bueno, entonces empezaron a pasar una serie de cosas que empezaron a mí a dividirme el corazón de cierta manera. Empecé a tener una primera sensación, como un primer signo, que yo sentía que me iba a morir. O sea, yo no puedo explicar eso. Y creo en que Dios actúa de manera sobrenatural para llamar al que quiere llamar. Yo sentía que me iba a morir. Sentía que me iba a morir, una sensación extraña, o que alguien se iba a morir. Bueno, cuando de repente algunos misioneros, amigos, venga, el Señor me ha puesto a rezar harto por usted está bien. Sí, estoy bien. Cuando otro chiquillo, para no alargar mucho como el asunto, me llamó y me dijo, hermano, yo estoy en el Santísimo y el Señor me lo pone en la mente, me lo pone, que rece por usted, no sé usted cómo está, si está mal, está pasando por alguna dificultad, qué sé yo. Hermano, pues no, siento como una sensación rara, tengo una sensación rara como si me fuera a morir. Ah, bueno, entonces si se muere eso era, me dice. No, pues, qué consuelo. Que era rápido eso. Claro, entonces, bueno, yo consideré seriamente que me iba a morir. Ya, ok. Y yo le dije, Señor, si me voy a morir, que me muera en gracia, en amistad contigo. Pero un día, porque hubo otro signo que empecé a ver mucho, que fue el número 33, que es la edad de Cristo. Sí, y para claro. mí significaba sacerdocio, 33, Cristo, sumo y eterno sacerdote. Y empecé a ver ese numerito por todo lado, pero todo lado lo veía por ahí 10, 12, 14 veces. Yo lo contaba en las patentes, en los números, en las cuentas del almacén, en carteles, en todo lado lo veía y era más lo que significaba. Es un número pues cualquiera, pero por lo que significaba.
Y un día jugando a la pelota con algunos amigos, en el tablerito ¡pac!, apareció el 33. Pero ahí tuve como una cierta emoción interior. Escuché algo interiormente. Y me dijo, debes morir al mundo. Y ahí comprendí por qué sentía que me iba a morir. Me iba a morir al mundo. Ahora no comprendía de qué manera. Pero sentía que me iba a morir al mundo de algún modo. Ahí, entre comillas, comprendí por qué esa sensación. Se le agrega otro signo. En el almacén donde yo estaba no me sentía bien. No me veía toda mi vida haciendo eso. Aunque era bien, me iba bien, ganaba bien. Pero no me sentía pleno. Entonces empecé a contemplar la idea de estudiar algo. No me veía en nada tampoco. Bueno, iba a estudiar una carrera, después diseño gráfico. Pero algo como que hizo tampoco que no optara por eso. Pero empezó a pasar esto que sentía que me iba a morir y ahí que debes morir al mundo. Y bueno, esos fueron como algunos signos y ya el sentimiento por esta chiquilla crecía. Y la muerte se acercaba. Y la muerte se sigue acercando, pero no me ha llegado. Y entonces, o sea, como estos fueron los signos así como determinantes, para no alargar mucho la historia, ya después fui a un retiro vocacional que se organizó como para conocer de pronto algunas cosas, pero yo tenía claro de que me quería casar, tener mi esposa, mis hijos y el sentimiento hasta esta niña crecía más. Fui al retiro como para descartar cualquier cosa. Pero en el retiro, que fue en silencio, fueron un par de días en silencio, me dio para reflexionar mucho, pensar mucho. Y ya al final del retiro, bueno, en la noche del retiro, ya estábamos en la habitación y estaba con un compañero, empecé a hablar con él y cuando de repente había un santo como que me había, no sé cómo expresarlo, como que me perseguía, por decirlo así, como que me aparecía mucho un santo, San Antonio de Padua, desde el momento en que fui al retiro de conversión, que fue en el 2010, y ya ahorita estamos hablando del 2015. O sea, eso es como que usted se lo encuentra en una foto, de repente un cartel como que te dice, a aparecer, como que así. Empieza a aparecer por todo lado, como que me busca. O como que se te empieza a manifestar. Claro, como que me busca de alguna manera. Nada así extraño, no, simplemente como que me aparecía mucho. Y en ese momento, cuando estaba hablando con este misionero, en el retiro ocasional, en ese contexto, sentí otra vez como una voz que habló en mi interior. Y me dijo, debes hacer lo mismo que San Antonio de Padua. Y renuncia a la mujer a la que tanto amas. Chuta. No dije chuta porque en ese entonces no conocía esta expresión. pero ahí comprendí por qué San Antonio de Padua. Y después de eso, cuando fue la última charla que fue acerca del sacerdocio, porque el retiro era abierto, como hablaban del matrimonio, de la vida religiosa, del sacerdocio. Bueno, sí. Cuando hablaron del sacerdocio y cantaron una cancioncita referente al sacerdocio, yo empecé a llorar muchísimo. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y tenía un fuego en mi interior, una cosa que ardía por dentro y otra vez una voz que retumbaba y decía, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Como le dijo el Señor a San Mateo. Claro. Y yo nací el 21 de septiembre, el día de San Mateo. Wow. Entonces yo no comprendía por qué lloraba, porque no era que, uy, qué canción tan bonita. No, yo simplemente empecé a llorar, sentía un ardor en mi interior y una voz que retumbaba y me decía, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Y el sentimiento, aunque estaba hacia esta niña, que ya luego pude hablar con ella, y le dije, o sea, charlábamos, conversamos un poco y le dije, yo ya había tomado la resolución de entrar al seminario. Le dije, lo siento, siento algo por ti, pero se me dividió el corazón, siento algo muy fuerte y me voy al seminario. Y ella quedó plop. Yo no sabía si ella me correspondía y ella me dijo, pues yo también siento algo por ti. Pero, claro, como que ninguno de los dos comprendíamos por qué pasaba eso. Yo no comprendía. Pero estaba bien, de algún modo estaba bien, porque ella podía sentirlo, pero ella podía seguir, tú también podías seguir viviendo tu vocación, ¿o no? Claro. ¿Por ahí va la respuesta? Claro, ahí va lo que le digo. Yo pude libremente decir, no quiero seguir, quiero obviar esto y quiero emprender este proyecto lindo, que era una cosa linda de noviazgo y bien. Pero yo le dije, es una cosa que yo no puedo resistir. Es una cosa tan fuerte que no puedo resistir, pero no puedo resistir porque me obliguen.
sino porque me seduce de tal manera, me conquista de tal manera que es como si el Señor hubiera puesto en una balanza dos amores y me hubiera dicho, ¿cuál te llena más? ¿Cuál te planifica más? No es que sea uno más alto que el otro, sino que en mi caso, En tu caso. En tu caso, sí. el sacerdocio me planificaba más, Mm. me hacía más feliz. Y esto me hacía muy feliz, el amor de una mujer. Sin duda. Mm. Pero en mi caso llenó más mi corazón decirle a Dios sí y quiero ser todo tuyo, Señor. Y ahí, bueno, ahí se vino otra aventura. Ya por la providencia estamos acá en Chile y bueno, estoy en el... Bueno, vamos al presente, tranquilo. Bien. Pero vamos. Pero hagamos un breve así como... Diego ha sabido interpretar o captar los signos y esos signos de algún modo han ido hablando también en esta historia, pero una historia que está fuertemente marcada con la búsqueda de la plenitud. Y en tu caso, y me gusta mucho eso que nos permite decir, en mi caso creo que la plenitud la puedo vivir de este modo. Claro. Lo relevante es que esa plenitud, que los que están oyendo, los que están mirando, que también puedan preguntar, si pueden mirarse y decir, bueno, ¿cuándo o de qué modo también estoy acercándome a esa plenitud? ¿No? Creo que por ahí va. Estoy muy intrigado de saber cómo está viviéndose este presente. ¿Te parece que nos puedes ayudar apretando el botón? El play, ¿sí? Ahí vamos. Ah, dale, ahí. Ahí quedó. No, y vamos a quedar ahí. Bueno, han pasado muchas cosas. Estás en Chile, te viniste de Colombia. ¿Cómo hoy día, Diego, o quiénes son hoy día las personas que te acompañan? ¿O cómo estás acompañando este impulso, ¿no? Esta constancia, este llamado a la plenitud, ¿no? ¿Cómo es la forma, ¿no? A nivel de la forma también. ¿Cuál es la forma que estás viviendo hoy día tu vocación? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes te están acompañando para poder seguir desarrollando este anhelo de plenitud? ¿Lo puedes compartir? Sí, bueno, también quisiera como a partir de lo anterior concluir que la vocación da una felicidad, plena felicidad. Responder a ese llamado hace muy feliz, planifica el alma y que todos tenemos un llamado al amor, a unirnos con Dios, amar a Dios y que se concretiza en diferentes vocaciones, el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, una vida célibe, se concretiza en distintos momentos, pero toda vocación es una donación también. O sea, y creo que ese consejo se lo podría dar a alguien que diga, bueno, ¿cuál es mi vocación? Pregúntese, ¿dónde quiere donar su vida? ¿Dónde quiere dar su vida a otros? Pero no tanto en el ámbito profesional, que eso es en el hacer, Sí, sino claro. en el ser. O sea, hay que donar el corazón, todos estamos hechos para donarnos. El esposo a la esposa, el sacerdote a las almas, la religiosa también a las almas que el Señor le confíe, el que vive una vida célibe por un apostolado específico, en fin, la vocación es una donación. Y cómo lo vivo hoy, bueno, actualmente estoy en el seminario de San Bernardo, de la diócesis de San Bernardo, San Pedro Apóstol, Seminario Mayor San Pedro Apóstol, cursando mi 6º año de formación, o sea, eso es 2º de teología, que son 4 años de teología. Y bueno, estamos ahí en el seminario. Hay otros seminaristas también de otros lugares, de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia. Bueno, ahí el Señor en su providencia de distintos lados ha ido como llamando también vocaciones. También, bueno, estamos aquí y yo creo que cómo vivo la vocación actualmente. Sí, ¿cómo la vives? O sea, la fidelidad es clave. O sea, quien es fiel en lo poco, el Señor le confiará más, dice el Evangelio. Entonces, tratando de ser fiel a lo que me corresponde hoy. Ahí en el seminario tenemos nuestros estudios, ahí mismo estudiamos, tenemos nuestra vida comunitaria, vivimos ahí. También hacemos deporte, jugamos fútbol, tenemos convivencias, hacemos completitos, hamburguesas. Sí, hay una ¿te gusta vida... el fútbol? Sí. ¿Y algún equipo chileno que te guste? Bueno, no conozco mucho del fútbol chileno. Bueno, ese que está el Colo-Colo, la ya, U, pero- la Católica, bueno, ahí se dan Bueno, sus... No me quiero meter en esos temas álgidos aquí. Pero te gusta el fútbol y Sí, te gusta sí, el sí, deporte sí. y Me todas gusta esas el cosas. fútbol. Me Ok. encanta Y en medio jugar. de eso también disfrutas y vas viviendo tu experiencia, ¿no? Pero
pero por supuesto, claro. Claro. O sea, porque a veces a mí me ha sorprendido cómo Mm. han habido personas de pronto externas que Ok. van al seminario, de repente les hemos invitado a jugar un partidito Ya. y les sorprende porque como que no pensaban que en el seminario se hicieran ese tipo de actividades así como de esparcimiento también. O sea, Ok. como que a veces las personas conciben también el seminario como un lugar donde se reza, se estudia y ya. Y ya. Pero, o sea, es una cosa muy completa. O sea, aparte de que uno, porque mi familia no está aquí, yo soy el único de mi familia que está acá en Chile, mi familia está toda en Colombia. Claro. Pero yo aquí, con los hermanos que estoy en el seminario, con los otros seminaristas, yo siento que son mi familia, con los padres formadores, que ahí vivimos con otros 3 sacerdotes que viven ahí de tiempo completo, otros 2 que están en el día, en las noches pernoctan en otro lugar. Pero ellos nos acompañan y son nuestros padres, o sea, son como nuestros papás. Yo me le acerco, le comento mis asuntos, mis cosas, o sea, son los papás de la casa, y los seminaristas son los hermanos de la casa, y se vive lo que se vive en una familia. Estudiamos juntos, dormimos en ahí, las habitaciones, ahí mismo pernoctamos, comemos juntos, rezamos juntos, jugamos juntos. O sea, Lavan la todo. loza juntos. Lavamos todo. Hacemos jardines juntos. Sí, claro, o sea, todo lo hacemos, es una familia, es una Ok. familia, y yo creo que eso es algo muy potente. Mm. Y quisiera decir, a propósito de este tema de la vocación, todos tenemos vocación a formar familia, Ok. de una u otra manera. El esposo con la esposa es muy claro, con los Sí, hijos, claro, familia. sí, claro. Pero el sacerdote está formado a ser, ¿por qué se le dice padre? Bueno, Claro. el padre es el que engendra hijos, padre, y la madre es la iglesia, padre, madre, hijos, eso es como se llama familia. Familia. O sea, todos tenemos una vocación a ser familia. Entonces, en el seminario se vive eso. O sea, se vive un ambiente de familia que obvio también hay diferencias, pues, Sin diferentes duda, culturas, sin malos entendidos, pero gracias a Dios cosas muy llevaderas. Bueno, a mí me acuerdo que una vez el Papa Francisco habló de la familia. Me caló mucho a mí una vez cuando entendí la diferencia entre fames, voy a decir un elemento, fames y famulus. Decía, fame era un lugar, la familia comenzó como un lugar para saciar el hambre nomás, para comer. Pero después Papa Francisco dijo que la familia hoy día tendría que ser un lugar de humanización. Un lugar de humanización, es decir, de qué manera tú has ido también en tu familia, en la que has ido conformando acá en San Bernardo, y cada vez haciéndote más humano, ¿no? ¿Cómo ha sido eso, Diego, de ir conformándote? Tienes un montón de instancias, qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo te han ido puliendo como humano? Porque después vas a salir a alguna parroquia, a algún lugar. Lo más probable es que a lo mejor, no sé, si te toca volver a Colombia o quedarte por acá, ojalá, Sí. ¿no? Pero ahí vamos a ir teniendo también cada vez más una identidad sacerdotal, ¿no? Claro. ¿Cómo es esta vocación sacerdotal? ¿Cómo has ido puliendo eso? ¿Nos podrías, por favor, compartir qué noción hay en torno a eso y cómo tú vas que eso de algún modo te va puliendo poco a poco, Sí. ¿no? ¿Qué va haciendo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que quisiera citar aquí un documento del Concilio Vaticano II, la Ujú. Gaudium et Spes, Ujú. número 22, Ok. que dice, Jesucristo le enseña al propio hombre cómo ser hombre. Algo así como parafraseándolo. O sea, Ujú. el misterio del hombre se entiende a la luz del misterio del Verbo encarnado, de Mm. Jesucristo, que Ujú. se hizo hombre por nosotros. Ujú. En definitiva, entre más cristiano, más humano. O sea, entre más yo me una a Dios, Ujú. Dios nos da una sensibilidad, una fraternidad, una humanidad más perfecta y más completa. En el seminario hay 4 dimensiones que se consideran como para lograr la integridad en un seminarista y que pueda luego ser un buen pastor de almas, Ujú. que son las dimensiones humana, intelectual, pastoral y comunitaria. Entonces, estas 4 dimensiones están muy transversalmente en la vida del seminario. Entonces, los padres mismos consideran esto en nuestra formación. O sea, uno está en el seminario no solo formándose intelectualmente, que es súper importante. Dice San Pedro, a quien os pregunte aprende a dar razón de vuestra esperanza. O sea, hay Ok. que dar razones de la fe. Pero no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. También hay un aspecto comunitario, cómo hacer comunidad.
también hay un aspecto humano, cómo yo me comporto, cómo sé manejar mis emociones, cómo soy una persona equilibrada, todo eso. Y también hay un aspecto pastoral, cómo llevarlo a los demás. Bueno, las 4 dimensiones se consideran, como le digo, transversalmente en el seminario. Entonces, el foco que tienen los padres siempre es en una formación integral. Una formación integral que los documentos acerca de la formación de los seminarios dicen una formación inicial. Es la del seminario, y ya cuando se es sacerdote hay una formación permanente. Estamos en formación continua, Siempre. pero no solo formación intelectual, una formación en todas las dimensiones de la persona. Entonces, el estar ahí en el seminario, el vivir con otros, el conocer más a Dios y la doctrina y los estudios, pero concretizados y aterrizados en la vida diaria, yo creo que eso lo va puliendo a uno, lo va transformando. O sea, porque es que si yo voy conociendo muchas cosas, pero no calan en mi corazón, no sirven de nada, porque No o da. sea, todo esto debe transformar. Y yo creo que cuando hay rectitud de intención, cuando hay deseo, cuando hay oración, el Señor va transformando. Va transformando, va transformando, va transformando. Es como una canasta que alguna vez leí en una historia, una canasta A ver, sucia, dale. bueno, lléneme este tacho con agua. Y bueno, cogían la canasta sucia. No, caían unas cuantas gotitas. Le dijo el aprendiz a su maestro, bueno, es imposible llenarlo, o sea, me va a demorar, no sé, 3 días. Le dijo, es verdad, no se llena tan rápido, pero quiero que mires la canasta. Ya, ¿Cómo estaba antes? Sucia. ¿Y ahora cómo está? Limpia. ok. A veces uno cree que no pasa nada, pero sí pasa. O sea, cuando uno está en la oración, en la vida de unión a Dios, en la formación intelectual y eso llevándolo al corazón y a la oración y a la unión con Dios, que es el fin del sacerdote y de toda persona, fuimos hechos para unirnos a Dios. Ni siquiera mi vocación es ser sacerdote en último término. Mi vocación es amar a Dios, unirme a Dios, y en mi caso a través del sacerdocio. Claro. Y eso va transformando la vida, va transformando el corazón y deja como consecuencia algo que todos deseamos, ser felices. Ser felices. La vocación deja eso. Sí, te invito a hacer un pequeño ejercicio, Diego. Hoy día estás en eso, estás acompañado, estás embebido, ¿no? También en ello. Me gustaría invitarte a hacer como una mirada social, si este fuera a lo mejor un gran mapa, ¿no? Un gran mapa, pero el mapa a lo mejor territorial de Chile, puede ser incluso Colombia, ¿no? Como tú quieras. Pero si tú pudieras llevar algo de esta experiencia que te ha ido haciendo feliz, o si tú pudieras pensar en jóvenes, ancianos, a quien que tú quieras, ¿dónde a lo mejor habría que poner como un pincho y decir, no, mira, aquí debiese a lo mejor discernirse más la vocación, profundizar más en esto? ¿Me sigues? Ujú. Como haciendo una mirada social hoy día, ¿qué contribución podemos hacer? ¿O en qué espacios hoy día, a lo mejor en esto que comenzamos al comienzo, que conversábamos al comienzo del programa, que decíamos que a lo mejor hoy día se acentua más la profesión que la vocación, se acentua más el hacer que el ser, ¿no? ¿Qué está ocurriendo a lo mejor hoy día en la actualidad? Que por, por una parte hay escasez de sacerdotes o personas que quieran sumarse a la vida religiosa, pero más aún, a partir de lo que tú has dicho, ¿qué está pasando hoy día que las personas a lo mejor no están escuchando estos signos o no están queriendo vivir esta experiencia de vocación profunda? ¿Qué lees tú a nivel social en torno a ello? Sí. Mm, ¿Qué pasaría si yo le dijera a usted, a ver, váyase al primer piso aquí y espéreme ahí, espere a que yo lo llame? Y yo lo empiezo a llamar. Ariel, Ariel, Ariel. ¿Qué va a pasar? Probablemente no me escuche. Probablemente. Si decimos que la vocación es un llamado, la condición necesaria para seguir el llamado es escucharlo. Y la gente no está escuchando, primero yo diría, porque nos hemos alejado del que nos quiere dar esa respuesta, que es Dios, y es evidente que el mundo se ha alejado de Dios. Entonces el estar lejos del Señor hace que no escuchemos ese llamado. ¿Cuándo fue? Yo nunca lo sentí de niño. ¿Cuándo fue que escuché el llamado a la vocación particular del sacerdocio? Cuando empecé a acercarme a Dios
en una vida como laico me empecé a acercar a Dios, a amar a Dios, a buscar la santidad, a desear amarle. Y ahí descubrí mi vocación, cuando me estaba acercando a Dios, porque estaba más cerca. Entonces, por un lado, a Dios. Acercarse a Dios, que reitero las palabras del Papa Benedicto, Dios no quita nada, lo da todo. A veces nos da miedo, creemos que Dios como que nos va a frustrar nuestros proyectos y nuestros planes. Evidentemente cambió los planes que yo tenía, Sí, claro. pero no me hizo infeliz, me hizo feliz. Me hizo más feliz de lo que yo creía y reitero e insisto mucho en esta idea porque es que todos deseamos ser felices. Todo. Y creemos muchas veces que acercarnos a Dios no nos va a dejar ser felices. Y es un error, no es así. Al contrario, vamos a ser más felices de lo que creíamos ser. Claro, porque eres profundamente libre también. Claro, Eres profundamente libre, porque una de las cosas que uno capta cuando tú nos cuentas tu historia es que tu felicidad está asociada a la profunda libertad, entonces eso te permite caminar como un sujeto libre, pero con Dios, y eso no te quita ni una libertad, sino que más bien lo acrecienta, ¿no? la planifica, claro. Entonces, perdón, por un lado eso y por el otro lado yo creo que hay mucho ruido. Mucho O sea, hay ruido. mucho ruido. O sea, fíjese que uno, de repente llegan los chicos, las personas llegan a la casa, ¿qué hacen? Prender el televisor, poner el YouTube, poner la canción, poner una cosa en el WhatsApp, en el TikTok, en las redes sociales, están. Hay mucho ruido que no deja escuchar lo que Dios quiere decir. O sea, no hay momentos en los que yo haga silencio y diga, ¿qué hay por dentro? ¿Qué hay por dentro? Porque decía eh, San Agustín, que estuvo una larga vida de pecado, y después de encontrar a Dios, después de 30 años, dijo, tarde te amé, oh hermosura tan antigua, tarde te amé. Sí. Te busqué en tantos lugares sin darme cuenta que estabas dentro de mí, porque yo estaba lejos, yo estaba afuera, y tú estabas dentro. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y esto lo dijo después de experimentar muchas cosas. Claro. Pero hizo silencio y se dio cuenta de que alguien dentro le llamaba y podríamos quitarle las dos L's, le amaba. Alguien dentro le amaba. Insisto, escuchar esa voz es una voz de amor que nos lleva a amar, a donarnos y nos planifica. A veces da miedo dar ese paso, pero eso planifica el corazón. Silencio, escucha, como que lo podemos hacer, ¿no? Me da la idea de que No es difícil, me da la idea de que tú nos planteas algo abordable, muy abordable. no nos planteas algo como imposible, a pesar de que lo imposible se hace posible en Dios, ¿no? Claro. Pero estas prácticas que tú nos dices, creo que estamos con la posibilidad de hacerlo. Diego, se nos está acabando el programa. Sí, una pena. Me encantaría que apretaras el futuro. ¿Y sabes qué? El futuro es para que tú puedas mirar tu cámara Bien. y le puedas compartir a las personas, a los televidentes que están hoy día compartiendo y acompañando también este anhelo de que seas profundamente feliz en tu vocación y que sigas manteniendo eso. Dirigirle algunas palabras que en torno a esto que hemos ido degustando, ¿no? Captando estos signos. Tienes ahí un par de segundos para que tú le puedas compartir a las personas quizás alguna recomendación o algún legado o algún mensaje. Bien, a todos los que nos ven, les agradezco por ver este programa. Quiero repetir las palabras del Papa San Juan Pablo II cuando visitó Chile, esta tierra hermosa, que les dijo a los jóvenes, pero lo extendemos a todas las personas, no tengáis miedo de mirarle a Él. Mirad a Cristo, mirad a Cristo. Veamos al Señor y nos daremos cuenta cuánto nos ama, y ahí descubriremos qué amor tan grande, cómo no entregarme a Él, cómo no descubrir en Él mi vocación al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa, a una vida celibataria. Está en Él está la respuesta que tanto tú y yo buscamos. Eso. Muchas gracias, Diego, por haber venido a este programa. Muchas gracias por compartirnos este valor de la vocación, este anhelo profundo de que seamos felices, pero también tratando de escuchar a Dios. Que te vaya muy bien, que Dios bendiga mucho tu historia, tus anhelos, tu esperanza y todo lo que vas haciendo con tu historia.
A ¿vale? usted muchas gracias por la invitación. Sí, Sí. muy bien. Queridos amigos, hoy en tiempos de conexión hemos escuchado la historia de Diego Giraldo, ¿no? Ujú. Y los dejamos invitados para un próximo capítulo acá en canal ISB. Que estén muy bien, que les vaya muy bien en todo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.